quiero comentarles que hoy tenemos el mensaje que se ha titulado Huellas. Todos debemos de dejar una huella. ¿Qué tipo de huella estamos dejando? Y hoy tengo el privilegio de presentarles a dos predicadores que van a compartir el día de hoy. Ellos han sido ancianos, y no por la edad, no por la vejez, sino ellos han sido ancianos en nuestra iglesia. El primero que va a predicar es Chuchito. Si quieres ir pasando, así le decimos Chuchito. Nuestra iglesia va a cumplir 24 años, pero él tiene más de 24 años en la iglesia, porque antes de comenzar la iglesia ya estábamos hablando acerca de la importancia que nos apoyaran él con su familia para estar en el grupo de alabanza. Entonces Chuchito cantaba aquí en la alabanza a los inicios de la congregación con sus hijas, ¿verdad? Las conocen, ellas han cantado por años en nuestra iglesia, por 24 años, y yo siempre oro por gente como ustedes, que Dios los multiplique, gente fiel, leal, que por años están con nosotros. Después va a subir de él Alfonso Kraus. También Alfonso Kraus tiene una eternidad aquí con nosotros, apasionado. Él con su esposa nos apoyan aquí en los diferentes ministerios, dan clases también en el instituto, ustedes también, y están a cargo también en el segundo culto. Y Brenda, hija de Alfonso, está a cargo con su esposo Roberto en el área de los adolescentes. Así es que vamos a darle un fuerte aplauso primero aquí a Chuchito. Me dice mi pastor que recuerde que no los deje de pie, porque en varias ocasiones que me ha tocado los he dejado así. Sí, no, ya venía mentalizándome respecto a eso. Y antes de venir mi esposa también me dijo: acuérdate, no los vais a dejar parados. Digo, no, sí me acuerdo. Bien, ¿cómo están? Qué bueno, gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar aquí. Y antes de iniciar con el tema, vamos a hacer una oración. Padre, en esta mañana, Señor, te damos las gracias por esta oportunidad que nos das, que a mí me das, Señor, de poder compartir tu palabra. Permite, Señor, que esta palabra que tú has puesto en mi boca, Señor, sea transmitida a través de mi boca, Señor, y de mi corazón, y pueda dar fruto, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, que podamos dar ese fruto, Señor, que esperas de cada uno de nosotros. Te damos las gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Ahora sí, ya pueden sentarse. Me voy a apurar porque tenemos el tiempo contadito. Y antes de iniciar con el tema, les voy a contar una anécdota que viví con nuestros pastores hace unos añitos. Me invitaron a ir a una iglesia. Esa iglesia estaba por la carretera Querétaro. Pastor, ¿por dónde estaba la iglesia a la que íbamos a ir? Ok, rumbo a Toluca. La cita fue a las 2 de la tarde y nos quedamos de ver aquí a las 2, llegué aquí a las 2 y ya nos fuimos junto con los pastores de Mundo de Fe, Ojo de Agua, que es Bernardo Díaz y su esposa Vivi. Iba mi pastor y mi pastora Norma y yo. El chiste es de que agarró carretera, mis pastores pusieron el Google y empezamos a recorrer digamos que el lugar a donde íbamos a ir. Pero resulta que cuando nosotros salimos, que yo me acuerdo eran como las 2 de la tarde, el Google empezó a guiarnos, o a guiar más bien al que estaba conduciendo, pero el tiempo empezó a pasar y pasábamos, yo veía que pasábamos pueblos, pasábamos montañas, y no, o sea, yo no lo veía al fin, y yo decía, bueno, ¿y hasta dónde vamos a ir? Y empezó a pasar el tiempo, y para no hacerles el cuento tan largo, anocheció. Entonces íbamos en medio de unos cerros, pues eran prácticamente bosques, y se oscureció, y para desgracia mía personal, empezó a llover y yo me empecé como a estresar
porque yo soy enemigo de andar en la calle en la noche y mucho menos sin conocer a dónde voy. Entonces me empecé a estresar, pero no le dije nada a mis pastores. Eran ya como las 10 de la noche y nosotros andábamos para allá por unos cerros que no sabía yo ni por dónde estábamos, pero el Google nos seguía diciendo que tenía que seguir, que todavía no llegábamos a nuestro destino. Total que eran como las 10:30 y íbamos atravesando por una calle, una avenida o carretera que iba entre los cerros, y entonces el Google le dice al pastor que estaba manejando, dice: estás próximo a llegar. Dice: tú sigue derecho y a 300 metros te das vuelta a la izquierda, a la derecha. Total que siguió el pastor las indicaciones del Google, pero cuando le dijo que diera vuelta a la derecha, nos dimos cuenta todos que se dio vuelta a la derecha, pero resulta que estábamos en medio del bosque, y cuando le dijo que se diera vuelta a la derecha, era una vereda prácticamente que no tenía, pues no sé si tenía salida o no, pero el chiste es de que ahí nos condujo. Y cuando se dio vuelta al pastor y llegamos, nos dice el Google: has llegado a tu destino final. Y yo dije entre mí: pues ¿cuál destino? Pues no hay nada, está lloviendo, es noche, o sea, hay puro bosque. Entonces mis pastores dicen: ¿qué hacemos? No, pues vamos a regresar, pues aquí a dónde vamos, no hay congregación, no hay nada. Entonces volví a retomar la carretera y se volvió a ir. Y entonces preguntaron: bueno, ¿y qué hacemos? Ya eran como las 10 de la noche, ya habían transcurrido como 6 horas y nosotros entre los ceros y no sabíamos ni por dónde andábamos. Bueno, al menos yo eso pensaba. Y resulta que ya decidieron nuestros pastores que nos regresáramos, pero para eso el Google los condujo y total que llegamos a Toluca. No sé cómo, pero llegamos a Toluca. Y ya nuestros pastores conocieron ahí unas personas y nos dicen: bueno, pues vamos ahí. Pues vamos ya. Total que nos consolamos comiendo unos tacos, y ya después dijeron: no, pues ¿saben qué? Pues ya vámonos, porque pues ya no encontramos la congregación. Y ya nos regresamos, pero llegué yo a mi casa como a las 11:30 de la noche y me dice mi esposa: ¿qué tal les fue? No, sí, nos fue muy bien. Dice: todo estuvo muy bien, sí, pero estuvo bien terrorífico de mi parte, ¿no? Porque, o sea, yo no había tenido una experiencia como de esas y no, sí me estresó. Y yo entre mí decía: pastor, cuando me vuelvas a invitar, te voy a decir que no. Entonces, digo, eso no se lo comenté, ¿verdad? Ahorita se lo estoy diciendo, pero digo, no me quedaron ganas, la verdad, de volverlo a acompañar a una congregación, y menos si no sabe a dónde es. Y bueno, de ese tema quiero hablar hoy, porque hasta el Google se perdió. O sea, nos llevó a un lugar donde no existía, y cuando le preguntaron al Google que si ahí era, dice: no, ¿saben qué? Aquí no es. Yo les sugiero que mejor nos regresemos. Entonces, bueno, eso no es cierto, eso yo lo estoy inventando. El Google no dijo eso. Y bueno, quiero hablar respecto a esa situación que yo viví y que vino a mi mente, y por eso al tema yo le puse huellas. Y voy a tomar como introducción Deuteronomio, el capítulo 13, el verso 11, lo que dice Dios. Dice: solamente al Señor tu Dios debes seguir y rendir culto, y cumple sus mandamientos y obedécelo y sírvele y permanece fiel a Él. Yo aquí veo 4 cosas. Primero, tenemos que rendirle culto. Segundo, cumplir sus mandamientos. Tercero, obedecerlo. Y cuarto, serle fiel. ¿Por qué estoy diciendo yo esto? Porque esa es parte de la huella que nosotros tenemos que seguir de Dios. Es un mandamiento que Él nos está dando, que es rendirle culto, que es cumplir sus mandamientos, que es obedecerlo y serle fiel. La palabra huella significa influencia o impresión que deja una persona tras su contacto con alguien. Dicho de otra manera, ¿qué influencia o impresión dejó Dios o Cristo Jesús en tu vida cuando tú lo aceptaste? Tal vez fue el perdón, tal vez fue alguna restauración. ¿Qué fue lo que Dios o Cristo Jesús dejó marcado en tu vida? La misericordia, la paz, algo que necesitabas en ese momento, que estaba afectando tu vida y que no te dejaba tranquilo.
Pero cuando vino Dios a tu vida y a la mía, Dios nos dio eso, es lo que necesitábamos. Necesitábamos nosotros sobre todo paz para poder entender cuál es el propósito que en ese momento Cristo estaba dando, haciendo en nuestra vida y dándonos la oportunidad de poder conocerlo para entonces entender de qué estaba hablando Dios cuando dice su palabra que Él nos salvó. ¿Qué huella dejó tu vida entonces Dios? Piensa qué huella dejó tu vida Dios en el inicio de tu caminar con Él. En Salmo 119:5 dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. En otras palabras te estoy diciendo que Cristo dejó una huella en ti y esa huella tú tienes que seguirla de forma constante. Ahora, ¿por qué Dios deja una huella en nosotros? Porque es necesario que nosotros sigamos adelante y no perdernos. Acuérdense que la palabra dice que nosotros no debemos voltear ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Por qué? Porque muchas veces eso es una distracción para nosotros y perdemos el camino, perdemos la orientación, perdemos la palabra y muchas veces nos echamos un clavado en situaciones que nos vuelven a desviar de la palabra de Dios y de su presencia y empezamos a perdernos. En Salmo 143 dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guía por un terreno sin obstáculos. Dios lo que hace día a día es enseñarnos su buena voluntad. ¿Y cuál es su buena voluntad? Su voluntad es buena, es agradable y ¿qué más? Es perfecta, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros esperamos que Dios haga en nosotros. Perder la huella es dejar de hacer su voluntad. Perder de la huella es escuchar su voz. Perder la huella es dejar de leer, porque eso es lo que nos mantiene unidos a Él. Y voy a comentar en el punto 1, ¿qué sucede cuando nosotros perdemos la huella de Dios? En Segunda de Crónicas, capítulo 12, verso 1 dice, cuando el reino de Roboam se había afianzado y fortalecido, él abandonó la ley del Señor y todo Israel. Aquí hubo una situación con el rey Roboam, que era hijo de Salomón, nieto del rey David. Roboam fue prosperado por Dios, fue prosperado en todas las áreas de su vida. Él edificó 15 ciudades de Jerusalén. Y no solo edificó esas ciudades, sino que fortaleció a su ejército. Y en algún momento él se sintió tan fuerte y tan poderoso que decidió dejar a Dios. Le dijo, ¿sabes qué, Dios? Ya no te necesito porque ya me prosperaste, ya me diste un ejército, ya tengo todo bajo mi control, ya no te necesito. Y entonces decidió dejar a Dios. Y Dios, en su amor y en su misericordia, le dijo, ok, está bien, si crees que sin ayuda vas a poder, pues adelante, pero antes de abandonarte te voy a dejar un regalito. Entonces Dios permitió que el rey Sisac invadiera a Israel. ¿Qué fue lo que sucedió con Roboam? Roboam tuvo que reconocer que él solo no podía contra toda esa gente. Cuando los vieron, hagan de cuenta que se espantaron, porque la palabra dice que era como un enjambre el que venía hacia ellos. Entonces, tanto el rey Roboam como su pueblo se espantaron y no sabían qué hacer. Entonces decidieron nuevamente clamar a Dios y decirle, Señor, perdónanos, porque la regamos, nos desviamos del camino, pero ahora entendemos que sin tu ayuda nada podemos hacer. Y entonces viene la respuesta de Dios. Dice, por haberse rebelado contra Dios, los abandonó y mandó al rey Sisac de Egipto a invadir Jerusalén. La consecuencia de su desobediencia es que fueron esclavizados por el rey Sisac de Egipto y su ejército. Y Dios dice en 2 Corintios 12:8, van a servir al rey Sisac para que vean cuán diferente es servirme a mí y servir a los reyes de otras naciones. Dios les dijo, ok, si ustedes dicen que no me necesitan, pues yo me voy a retirar y van a quedar fuera de mi cobertura. Pero la consecuencia la van a tener que pagar por su desobediencia. Y yo te pregunto, ¿cuántas veces tú has desobedecido a Dios?
Has creído que porque tienes tal vez unas buenas finanzas, un buen trabajo, tal vez porque tu familia crees que es perfecta, no tienen problemas y que todo lo tienes y que no necesitas nada. Y en ese momento no necesariamente tienes que hablarlo con la boca, sino creerlo con el corazón, y eso es más que suficiente. Acuérdate que Dios conoce todo de nosotros y Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Entonces, eso mismo sucedió con el rey Roboam. Decidió abandonar a Dios y no precisamente se lo dijo, pero en el corazón lo creyó. Y muchas veces cuando nosotros empezamos a creer que solos vamos a hacer las cosas bien, Dios nos dice: ok, yo te dejo. Lo que sí te digo es que cuando caigas en manos de tu enemigo, yo voy a seguir amándote y te voy a ayudar, pero vas a tener que seguir pagando las consecuencias. ¿Y cuál sería la consecuencia en este caso? Los problemas que muchas veces no se anuncian y que llegan solitos, enfermedades o cualquier otro tipo de situaciones en las que Dios nos hace ver que necesitamos de Él en todo momento, que no debemos de salirnos de su cobertura. La palabra dice que Él está con nosotros cada día de nuestra vida, pero que nosotros también tenemos que buscarlo a Él. Es algo necesariamente en nuestra vida que tenemos que estar buscando. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la palabra de Dios, a través de todo lo que el Señor hace en cada uno de nosotros. Dice en Segunda de Crónicas, capítulo 12, verso 8: van a servir a Sisac para que vean cuán diferente es servirme a mí y servir a los reyes de otras naciones. Porque Dios dice en su palabra que ligero es su carga, dice que su yugo es fácil y ligera su carga. Entonces, Él dejó que ellos fueran invadidos y fueran esclavizados para que vieran la diferencia, que servir a Dios no era difícil, pero sí era difícil y era complicado y hasta con sufrimiento permitir que un enemigo tuviera control sobre la vida del pueblo de Israel y sobre el rey Roboam. Entonces, nosotros tenemos que estar siempre atentos a la voz de Dios. Tenemos que estar atentos y seguir la huella de Dios a través de su palabra y de la intimidad que nosotros tenemos que tener con Él, para saber que necesitamos cada día estar presentes ante Él, para que Él pueda dirigir nuestras vidas y nos pueda dar la oportunidad de seguir adelante. Nuestra voluntad muchas veces no está sujeta a la voluntad de Dios, y hay varios motivos que nos separan de Dios. Uno es el pecado. Cuando nos equivocamos de objetivo, erramos de blanco. Hay muchas cosas que pueden ahogar la voz de Dios en la vida del hombre y que las dejamos en segundo plano. Las malas amistades, la mentira, los secretos que guardamos y no queremos que nadie sepa. Las redes sociales, ¿qué tal? Nos desvían del propósito de Dios y dedicamos más tiempo a las redes sociales que a nuestra intimidad con Dios. Los eventos importantes como deportes u otro tipo de actividades nos desvían del propósito de Dios. Les damos prioridad a eso que a la presencia de Dios. En primera de Samuel, capítulo 16, verso 14 dice: como el espíritu del Señor ya se había apartado de Saúl, un espíritu maligno de parte del Señor lo atormentaba constantemente. El rey Saúl, cuando Dios escogió al rey Saúl para reinar sobre Israel, vio en él virtudes, vio obediencia, vio sujeción. Pero ¿qué fue lo que sucedió cuando el rey Saúl empezó a creer que podía solo? Es otro ejemplo de lo que nosotros no debemos hacer. El rey Saúl empezó a hacer las cosas a su manera y Dios le dijo: ¿sabes qué? Vas a ir con las amalecitas, los vas a destruir, los vas a invadir, y no, acaba con todo, no dejes nada. Pero resulta que el rey Saúl permitió que su ejército preservara a todo el ganado, a toda la riqueza que los amalecitas tenían. Y cuando llegó el rey Saúl ante Samuel,
que en ese entonces era el profeta, le dijo Samuel de parte de Dios: ¿por qué no mataste a todas las personas que te dije? ¿Por qué no dejaste todas las riquezas en ese pueblo? Y bueno, el pretexto del rey Saúl fue que el pueblo había tomado las cosas, preservó la vida de todo el ganado, todas las riquezas las trajo. Y entonces Saúl le dice a Samuel que porque tuvo miedo de que el pueblo lo matara, entonces permitió que el pueblo se trajera todo eso. Y la desobediencia en este caso del rey Saúl le costó su reinado. Muchas veces nosotros tenemos todo lo que necesitamos porque Dios nos lo ha dado, pero cuando sucede lo que pasa con Raúl, que desobedeció a Dios, muchas veces no es que Dios nos lo quite, sino por nuestra mala actitud y conducta, muchas veces perdemos lo que Dios nos da. No necesariamente nosotros tenemos que ser fieles a todo lo que creemos que está bien. Antes de hacer algo y antes de tener algo, primero debemos de consultar a Dios y hacer su voluntad y no la nuestra, porque muchas veces prevalece la voluntad de nosotros y no la de Dios, y eso a Dios no le agrada. Entonces, esa situación prevaleció en Saúl, y a Saúl le fue quitado el reino. El punto 2 es entender que obedecer al Señor es mejor que sacrificios y que escucharlo con atención. Es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. Dios prefiere que lo obedezcamos a que podamos ofrecerle cualquier cosa. ¿Qué es lo que estamos muchas veces dispuestos a ofrecerle? También, quizá nuestras finanzas, quizá nuestro trabajo, quizá alguna otra cosa, pero muchas veces nuestra obediencia no se la damos. Y Dios prefiere la obediencia que cualquier otra cosa que nosotros pudiésemos darle. En Isaías 48:18 dice: si hubieras prestado atención a mis mandamientos, tu paz habría fluido como el río y tu justicia sería como las olas del mar. Caminar con Dios es permitir que Él sea el centro de nuestros pensamientos, en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos y en todo lo que pensemos, en nuestras relaciones, finanzas, planes y en cada área de nuestra vida. Dios lo que espera de nosotros es que todos se lo entreguemos y seamos obedientes. En Miqueas 6:8 dice: hombre, el Señor te ha dado a conocer todo lo bueno y todo lo que Él espera de ti, y que no es otra cosa que hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es ser obediente ante lo que Dios espera de cada uno de nosotros. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso. Eso no lo digo yo, eso lo dice Dios. Y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo, sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Dios espera que nosotros podamos caminar en dirección a Él. En Deuteronomio capítulo 5 versos 32 y 33 dice: tengan pues cuidado de hacer todo lo que Dios les ha mandado. No se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda, sigan el camino que el Señor su Dios les ha trazado, para que vivan y sean prósperos en todos los días de su vida. Dios espera de nosotros obediencia, porque lo que Él desea es prosperarnos, no solamente en lo económico, sino también en lo emocional, en lo espiritual, en nuestras relaciones con todas las demás personas, que podamos hallar gracia delante de las personas cuando tengamos la oportunidad de hablarles de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y hay 4 puntos, hay 5 puntos que les voy a dar. Primero, si tú obedeces, vas a tener claridad y propósito en tu vida. Vas a gozar del amor y de la presencia de Dios en tu vida, y verás oraciones contestadas. Prosperarás en todo lo que emprendas, porque esa es una palabra de Dios.
El apóstol Pablo decía: amado, yo espero que así como prospera tu alma, prosperes económicamente. Es una ley de Dios que si nosotros lo obedecemos, Él nos va a prosperar. Es una promesa que yo he visto en mi vida, una promesa que Dios contestó cuando yo entendí que obedecerlo era mejor que hacer mi voluntad. Otro: disfrutarás de la paz de Dios y su amistad cada día de tu vida, y siempre tendrás la guía del Espíritu Santo y permanecerás para siempre. Y no solo eso, sino que también te dará la vida eterna. Entonces, son promesas de Dios que día a día nos está dando. Obedecerlo implica sacrificio, no es fácil, porque cuando estás en una situación difícil, lo primero que piensas es en tu situación y no en obedecer a Dios. Pero si tú obedeces a Dios, yo te aseguro que Dios va a respaldar todo lo que tú hagas y todo lo que tú digas. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que realmente la huella que Dios está dejando a nuestro paso, nosotros podamos seguirla para poder entender entonces que mi voluntad tiene que estar alineada a la de Dios, que mi voluntad tiene que estar alineada a su palabra y a sus mandamientos, y mi sujeción ante Él que sea voluntaria y no a fuerza, que realmente mi corazón esté dispuesto a escuchar la voz de Dios para ser guiado por Él. ¿Para qué? Para poder entonces tener el beneficio que Dios dice que voy a tener. Si yo lo sigo a Él, el beneficio va a ser que no solamente voy a ser consolado, voy a ser guiado, voy a ser transformado, la palabra de Dios va a ser revelada a mí. Entonces, ¿qué es lo que preferirías tú hacer? ¿Esperar a que Dios haga en ti lo que Él quiere a través de tu vida por medio de tu obediencia, o que hagas tu voluntad y no te suceda lo que le sucedió al rey Roboam, que por desobedecerlo fue invadido y tuvo que reconocer que solo no podía hacer nada? Entonces, vamos en esta hora a pensar y a creer que solamente Dios es el único que nos puede sacar de cualquier situación en la que estemos, pero tenemos que estar atentos, abrir nuestro oído, nuestros sentidos, y esperar y abrir nuestro corazón para permitir que Dios pueda seguir transformando y trabajando en nuestras vidas. Dele un aplauso a Dios. Dios es bueno. Muy bien, gloria a Dios, vamos a continuar. Y muy bien, pero las huellas siguen, las huellas tienen que seguir. Y la pregunta es esto: ¿qué huellas estás dejando? Hay huellas buenas y huellas malas. Tenemos un Dios poderoso, es el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que es un Dios de generaciones. Por lo tanto, Dios no va a detener ahí solamente, sino que quiere de nosotros que trascendamos a nuestras generaciones, ¿verdad? Y tenemos una historia de la palabra de Dios en la cual vemos en una época difícil, en una época en la cual Moisés había muerto, Josué también, ¿verdad? Y la generación de ese tiempo empezaron a olvidarse de las huellas de la palabra de Dios. Y entonces cada quien hacía lo que quería, ¿verdad? En el libro de Jueces nos habla perfectamente de una manera triste cómo el pueblo, la nación de Israel se entregó totalmente al desenfreno, ¿verdad? No había visión, dice la palabra de Dios, la palabra escaseaba. ¿Y qué sucedió? El Señor los entregó en manos de sus enemigos y de esta manera sufrieron y luego regresaban, ¿verdad? Nosotros lo vemos en la palabra de Dios, ahí en el libro de Jueces 2:10 dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Se olvidaron totalmente del Señor, ¿verdad? Y de esta manera se perdieron, se extraviaron y no siguieron el plan de Dios para sus vidas. ¿Y qué sucedió después? Terrible, ¿verdad?
A manera de testimonio, yo puedo decir que cuando vine al Señor, pasé por una situación difícil de enfermedad terrible. Yo era ateo, no tenía conocimiento de la palabra, pero el Señor me rescató de una manera muy bonita a mi familia y a mí, y de esta manera venimos a los pies de Cristo. Y como yo recibí un milagro tan sorprendente de parte de Dios en sanidad de mi hijo, yo oraba mucho por los enfermos, unos sanaban, otros no. Y en una ocasión me habló una persona y me dijo: tú estás orando por enfermos, yo quisiera que fueras al hospital de Joco y oraras por esta familia que están pasando por una situación muy difíciles. Y entonces yo no dudé, me dieron el contacto, fui con él. Era ya muy tarde de noche, era una noche terrible, con lluvia, muy triste. Entonces llegué a ese lugar y estaba toda la familia, y cuando yo llegué ahí parecía que había llegado el Mesías. O sea, la gente me rodeó, la familia, yo estaba sorprendido, y me dijeron el lugar donde estaba, la camilla, que era un joven de 25 años que había pasado por un accidente, que fuera a orar por él. Inmediatamente yo, como sea, llegué a ese lugar, triste, deprimente. Cuando me puse ahí en su cama, ¿verdad? Él tenía una mascarilla, estaba respirando, su corazón latiendo, y entonces yo me quedé viendo ahí. Iba a empezar a orar cuando se me acercó una enfermera y me dijo: ¿qué está haciendo? ¿Usted es familiar de él? Y le dije: yo vengo a orar por él. Y se quedó la enfermera sorprendida y me dice: él tiene muerte cerebral. Despídase, porque dentro de poco su corazón ha perdido muchas funciones, y dentro de poco su corazón dejará de latir y su respiración también. Entonces yo empecé a hacer oración, oré por él, ¿verdad? No sucedió nada en ese momento. Yo salí, cuando salí del hospital, de la puerta, el padre del joven se me aventó encima, ¿verdad? Y empezó a llorar muy fuerte y se fue resbalando, cayó de rodillas. Yo lo levanté y le dije: el Señor está en las manos de Dios, ¿verdad? Y él me dijo: yo vine a los pies de Cristo. Yo vine a los pies de Cristo cuando yo pasaba por una situación difícil, en necesidad, en economía, y Dios me rescató, me salvó, me dio toda la economía que yo necesitaba, crecí muchísimo, ¿verdad? Y entonces me olvidé de Dios, me separé de Él, y mi familia desde chiquitos no los traje a los caminos del Señor, los dejé solos, que decidieran solos. Mi hijo le gustó mucho la fiesta, le gustó mucho la pachanga. Fue a una fiesta, hubo un pleito y le pegaron con un palo en la cabeza. Yo soy el culpable por no haber traído a mi familia a los pies de Cristo. Y ese es un testimonio para que entendamos de alguna manera qué huellas estamos dejando a nuestras generaciones. Nuestro Dios es Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Pero tal vez es triste para nosotros, pero dile al que está a tu lado: dale gracias a Dios que estás aquí, porque eres iglesia. Y como iglesia tenemos esperanza, tenemos cada domingo un plan, una bendición que nos ayuda a ver qué huellas vamos a dejar a nuestras futuras generaciones, ¿verdad? Y hay un personaje muy especial en la palabra de Dios, que es Noé, en el cual las huellas que dejó fueron impresionantes, porque definitivamente estaba en el plan de Dios. Era un hombre perfecto, dice la palabra de Dios, en sus generaciones. Y de esa manera, dice ahí en el libro de Génesis 6:9, dice: estos son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Entonces las huellas que dejaba el Señor las iba siguiendo Noé, y Dios lo escogió para un plan de salvación de su familia y del mundo entero. Antes de que llegara el diluvio, Noé era el hombre más ignorado de la tierra, o más bien dicho, el hombre más despreciado. Le decían que estaba loco, porque en esa época la palabra de Dios dice que no había lluvia, ¿verdad? Y que entonces veían: ¿cómo va a construir un arca si no hay lluvia, no hay mar cerca? Pero después del diluvio era el hombre más rico sobre la faz de la tierra, porque toda la tierra le pertenecía. Y para no entrar mucho en detalles, vamos a ver un video en el cual nos habla brevemente del propósito de sus generaciones de Noé. Si podemos poner el video, por favor.
Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces dijo: voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá. Pereció todo ser que habitaba la tierra firme y tenía aliento de vida. Dios borró de la faz de la tierra a todo ser viviente, desde los seres humanos hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo. Todos fueron borrados de la faz de la tierra. Solo quedaron Noé y los que estaban con él en el arca. Dios les habló otra vez a Noé y a sus hijos y les dijo: este es mi pacto con vosotros. Nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam, que fue el padre de Canaán, y Jafet. Estos fueron los 3 hijos de Noé, que con su descendencia poblaron toda la tierra. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Arfaxad fue el padre de Selah. Selah fue el padre de Eber. Eber, Peleg, Reú, Serug, Nahor, Terach y Abraham, que es también Abraham. Podemos ver que a partir de Noé es impresionante las generaciones que han salido, y nosotros también somos parte de eso, ¿verdad? Tenemos ese propósito de Dios en nuestras vidas para poder lograrlo. Y dice Génesis 7:1, dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Lo que a mí me impactó mucho fue esta palabra que el Señor le dio a Noé y le dijo: entra. ¿Qué quiere decir entra? Al arca, ¿verdad? Cuando está lloviendo y hay personas afuera y tú estás dentro de tu casa, ¿cómo les dices? Entra, porque tú estás adentro. Si estuvieras afuera, les dirían: métanse, ¿verdad? Vamos a meternos, o métanse a la casa. Aquí el Señor le está diciendo a Noé: entra. ¿Por qué? Porque Jesús estaba dentro del arca. Entonces el arca es un símbolo de protección para nuestra familia, es un símbolo de seguridad donde podemos estar seguros, ¿verdad? Entonces, ¿qué le costó a Noé hacer el arca? Fue caminar, seguir las huellas del Señor. Dar un aplauso a Dios por eso. Y tú puedes decir: yo cuando vine y conocí de la palabra de Dios, yo era ateo y a mí esa historia se me hacía una historia de fantasía. Sinceramente, ¿cómo puede un hombre meter a los animalitos al arca? O sea, yo la verdad me burlaba de esa historia y no la creía, ¿verdad? Hasta que descubrí que Jesús también la repitió. En Mateo 24, del 37 al 39, Jesús lo dijo, dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Es una historia real, hermanos. Se necesita un poder sobrenatural para que esos animalitos hayan entrado a un lugar de seguridad para conservar la especie, ¿verdad? ¿Qué poder ahora tú y yo necesitamos en nuestra vida
para que suceda que nosotros dejemos unas huellas que trasciendan de bien. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios lo dice en Romanos 14:17, lo dice muy claramente: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Esa es la clave para que las huellas sigan en tu familia. La pregunta es esta: ¿se sienten bien contigo tu descendencia cuando están contigo? ¿Pudieran estar contigo todo el día completo, toda la semana, todo el año, todo el tiempo? ¿O se sienten incómodos o no les agrada tu presencia? ¿Qué huellas estás dejando? ¿El camino que estás, las huellas que estás dejando son de bien? Seguro que te puedes decir así. Fíjate que en mi caso sucedió algo. Una vez una persona se acercó y me dijo: te felicito porque puedes hacer que toda tu familia te siga en tu trabajo. Todos están involucrados en tu trabajo, tu esposa y tus hijos, ¿verdad? Y yo me quedé impactado, dije: wow, quiere decir que he dejado una buena huella, ¿verdad? Dale un aplauso al Señor por eso. Y yo le pregunté a esta persona: bueno, ¿y por qué tú, y tú no podías hacerlo? Dice: no, dice, yo no podía, dice, definitivamente, en primera, pues me divorciaría, mis hijos, o sea, no he dado un buen testimonio como para que ellos conozcan mi vida secreta. Hay huellas que definitivamente no son buenas, pero hay huellas que llevan a la victoria, y esa es la palabra de Dios, ¿verdad? También Primera de Corintios 4:20 dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Poder en meter, ¿verdad? O sea, poder. El poder que tuvo Noé de llevar todo eso, esa hazaña tan impresionante, tan increíble, porque no es una historia cualquiera, es algo increíble. Eso puedes hacer tú también en tu casa. Ahora mi arca es una bendición, mi arca es un lugar de seguridad, y ahora se ha agregado más una persona más a mi arca, que es mi yerno, ¿verdad? Mi hija se acaba de casar y de esa manera ahora ha estado mejor, ¿verdad? Y mucha gente más ha querido entrar en mi arca. Hay muchos empleados, hay mucha gente que quiere estar dentro de ella, porque hay bendición ahí y hay protección. ¿Cuántos anhelan tener un arca donde pueda trascender, donde puedan tener la seguridad de que el tiempo que estamos viviendo ahorita, como lo dijo Jesucristo, son momentos como en los días de Noé, y necesitamos que nuestros hijos sigan las huellas de Dios, sigan el camino de sus padres, ¿verdad?, hacia el bien, ¿verdad? Ponte de pie. Estamos terminando. Quiero que entiendas esto, que es muy importante de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Dice en Hebreos 11:7: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, dice, con temor preparó el arca en que su casa, di conmigo, mi casa, se salvase. Y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hermano, si ahí tienes a un familiar tuyo, si ahí tienes personas que puedan seguir tus huellas, es momento de que pienses y que lo abraces y te acerques con él y le digas: quiero ser un buen testimonio, quiero que mi vida trascienda, quiero dejar buenas huellas en este mundo, quiero tener la fe que tuvo Noé para cuidar a su familia. Y lo acabamos de leer, el propósito, lo que había en la mente de Noé, ¿qué era? ¿Salvar a la humanidad? No, proteger a su familia, proteger a su familia. La pregunta es: ¿estás protegiendo a tu familia? ¿Pueden seguirte? ¿Pueden seguir tus huellas? ¿Estás seguro de lo que estás llevando a cabo va a trascender para bien para ellos? ¿Puede ser una bendición o puedes enseñarles algo que pueda ser una maldición? Es el momento de entrar en reflexión. Cierra ahí tus ojos. Quiero poner esta oración en tus manos. Si gusta pasar el grupo de alabanza. Señor, te doy la gloria en esta hora y te ruego, Padre Celestial, que tu palabra trascienda a los corazones de mis hermanos y podamos, Señor, entender en esta hora que somos iglesia
y que todavía hay propósito, todavía hay plan para nosotros de cambiar nuestras vidas y de seguir tu palabra y trascender a otras generaciones para que sigan tu palabra y sigan tus huellas que has dejado, Señor, en nuestras vidas para siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Amén, dáselo más fuerte, más fuerte. Huellas, qué interesante este mensaje, y la pregunta que nos estaban haciendo es, nosotros primero, ¿qué huella? Si pudiste captar el mensaje, la primera parte, Chuchito está diciéndonos qué huella dejó en ti Jesús, ¿no? ¿Cómo fue que marcó Jesús tu vida? ¿Cómo es que fue él contigo, llegó a ti, te sanó, restauró tu vida? ¿Viste algo en alguien más? Cuando Él ha dejado una marca en nosotros, entonces la segunda parte viene. Ahora nosotros podemos dejar una huella en nuestra familia y en los que nos rodean. Tal vez tú no te das cuenta. La organización más grande de liderazgo es cristiana, Maswell Leadership, y el eslogan de ellos es que liderazgo es influencia, y que todos, por muy tímidos que seamos, vamos a ser de influencia en la vida hasta 10,000 personas o más. O sea, el más tímido va a influir a 10,000 personas, para bien o para mal. Por eso la pregunta es: ¿qué huella estás dejando en los demás? ¿Estás influyendo para bien? ¿Estás influyendo para mal? Y el último versículo que leías, Alfonso, decía: con temor preparó el arca. Tú y yo tenemos que tener el temor de Dios y preparar el arca, preparar la presencia de Jesús en nuestras familias. Y tomé este momento también para orar por ellos, porque sé que luego no los ven en la congregación, pero hay 5 familias que empezamos o con los años se añadieron para formar parte del equipo pastoral. Ahorita pueden ver aquí a Chuchito y a Alfonso, pero también han visto aquí a predicar a Oscar Lozada con su familia. También por ahí allá anda, por ahí está Jairo en la parte que tiene que ver con toda la logística de este lugar. Y de esa manera nosotros debemos de entender que Dios es un Dios que va dejando huella en nuestras vidas, huellas a través del liderazgo. Esta iglesia va a cumplir 24 años y estoy seguro que está dejando una huella aquí alrededor. ¿Cuántos lo creen? Algunos de nosotros no escuchamos muchos testimonios, pero por ejemplo vino de aquí de los departamentos que están aquí enfrente, los Big Run, una persona, una señora a desayunar en una ocasión a la cafetería, y luego dijo: aquí también entonces sigue estando la iglesia así. Le di un tour y me dijo: yo estoy bien, he pasado por muchas cosas difíciles, pero sé que puedo estar mejor. A partir de ahí ella recibió a Jesús como su Señor y Salvador. Tiene como 4 semanas que pasó esto y no ha faltado ningún domingo. ¿Por qué? Porque estamos dejando huella. Como iglesia estamos dejando huella. Como familias, como personas. Yo no estoy diciendo que nuestra vida sea perfecta. Yo soy el primero que tengo muchos errores, pero que la gente lo que ve en ti es que tú lo arreglas en Dios. Amén. Vamos a orar por ellos, por estas familias. Les digo, hay otras 3 familias también involucradas, pero ahorita oramos por ellos que están aquí. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por la vida de Chuchito, porque él con su esposa Mali, con sus hijas, Señor, han dejado una huella de liderazgo en nuestra iglesia y también, Señor, en la colonia donde ellos viven y en los grupos de conexión. Yo los bendigo, Señor.
Gracias por la vida de Alfonso Kraus, Señor, porque desde que lo conocí, nos fuimos a tomar un café, él decidió comprometerse con esta iglesia, crecer, luego convertirse en parte del liderazgo y de la familia pastoral, junto con su familia, su esposa Rocío, sus hijos. Yo los bendigo, Señor. Gracias por ellos, en el nombre de Jesús. Ahora bendigo a toda esta linda congregación. Gracias, Señor, porque cumplimos 24 años como iglesia, todos ellos la representan. Señor, que sean buenos representantes tuyos, no representantes de Mundo de Fe, representantes de Jesucristo. Somos embajadores. En el nombre de Jesús, amén.